Hola profesora y compañeros, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a estar exponiendo sobre el sistema respiratorio. Estos son los temas que estaremos explicando durante la presentación. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a ser el conjunto de órganos y estructuras cuya función principal va a ser realizar el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio ambiente. Esto significa que va a captar el oxígeno del aire que respiramos y va a eliminar el dióxido de carbono producido en el metabolismo celular. Este proceso va a ser importante para la supervivencia, ya que el oxígeno es indispensable para la producción de energía en forma de ATP en las mitocondrias de todas las células y prácticamente sin oxígeno las células no podrían funcionar adecuadamente. Anatómicamente hablando, vamos a dividir el sistema respiratorio en vías superiores y vías inferiores, y además de los pulmones, que serán el órgano donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Y cabe destacar que este sistema, pues, tiene una alta especialización y adaptación a su función vital. Bien, como lo dijo mi compañera, el sistema respiratorio se va a dividir en dos, las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Primero empezaremos con las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores son estructuras anatómicas que permiten el paso libre del aire formado por una serie de conductos que permiten la entrada del aire atmosférico hacia las vías aéreas inferiores. Empecemos por la nariz. Bueno, la nariz se encarga de calentar, humedecer y filtrar el aire por medio de los cornetes que generan una turbulencia en el aire entrante, pasando posteriormente a la estructura llamada faringe, que va de la parte posterior de la nariz hasta el inicio del cuello, comunicándose con la laringe. La faringe está constituida por músculo liso y revestido de mucosa dividiéndose en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Enseguida se encuentra la estructura llamada laringe, la cual protege las estructuras del cuello. En ella se encuentran las cuerdas vocales encargadas de producir la fonación y auxiliares cuando el aire sale de los pulmones, el cartílago tiroides y cricoides, así como el cartílago epiglotis, el cual sirve para la protección del aparato respiratorio, actuando como una compuerta que dirige el aire hacia la tráquea y los sólidos y líquidos hacia el esófago. También están los senos paranasales. Estos son cavidades llenas de aire en los huesos del cráneo que ayudan a producir moco y aligerar el peso del cráneo. Bien, ahora continuaremos con las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias inferiores son las encargadas de llevar el aire a los pulmones para realizar el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. Este proceso también es conocido como hematosis. Esta funciona como un árbol ramificado que asegura que el aire llegue a todas las partes del tejido pulmonar. Empezaremos con la tráquea. Bueno, la tráquea se divide en dos bronquios principales formando la estructura denominada carina y subsecuentemente se divide en bronquios secundarios, terciarios y cuaternarios para terminar en conductos más pequeños llamados bronquiolos, dando inicio a la estructura interna de los pulmones. La tráquea tiene como función filtrar y conducir el aire hacia los bronquios. Después están los bronquiolos, que estos son tubos más pequeños y sin cartílago que facilitan la distribución del aire en los pulmones. En su extremo final dan origen a los alvéolos, que estas son pequeñas bolsas de aire en forma de racimo, como ya lo dije, ubicadas al final de los bronquiolos. Estas están en íntimo contacto con los capilares. Son parte fundamental del pulmón donde se llevará a cabo el intercambio de gases. Es importante resaltar que cada alvéolo está rodeado por una fina malla capilar que permite que los glóbulos rojos pasen de uno en uno para garantizar el mejor intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar por un transporte de difusión pasiva el cual no ocupa ATP. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo es que pasa el aire a través de las vías respiratorias. Como vemos, primero ingresa a la nariz a través de las fosas nasales, después se dirige a la faringe, a la laringe y posteriormente a la tráquea, que ésta se divide en dos bronquios, que pues es uno para cada pulmón, después se dirige hacia los bronquiolos y posteriormente hacia los alvéolos, que aquí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso.
Una confusión muy común es utilizar los términos de ventilación y respiración como sinónimos, pero en fisiología tienen significados diferentes. La ventilación pulmonar va a ser el proceso mecánico de entrada y salida del aire hacia y desde los pulmones, y simplemente es el movimiento físico del aire, sin que necesariamente ocurra un intercambio gaseoso. La ventilación va a constar de dos fases. La primera, que va a ser la inspiración o inhalación, donde los músculos respiratorios se van a contraer y van a aumentar el volumen de la cavidad torácica. Al aumentar el volumen, la presión intrapulmonar va a disminuir y el aire puede entrar pasivamente hacia los pulmones. La fase 2 es la de expiración o exhalación y va a ser en reposo si es pasiva. Los músculos se van a relajar y el volumen torácico va a disminuir por elasticidad pulmonar, lo que va a hacer que la presión intrapulmonar aumente y se va a expulsar el aire. La ventilación va a permitir renovar constantemente el aire alveolar, pero por sí sola no va a oxigenar la sangre. Es por eso que se permite el intercambio gaseoso, pero no lo implica como tal. Solo prepara pues lo que sería el escenario para que ocurra el intercambio gaseoso. En cambio, la respiración va a implicar el uso real de los gases, el transporte de oxígeno hacia las células y la eliminación de dióxido de carbono producido por las mismas. También se va a dividir en dos etapas: la respiración externo pulmonar, que va a ocurrir en los alvéolos. Aquí el oxígeno del aire alveolar se va a difundir hacia la sangre de los capilares pulmonares, y el dióxido de carbono hace el camino inverso, es decir, de la sangre al aire alveolar, para que éste pues pueda ser expulsado. Este proceso es pasivo y sigue la ley de Fick, que establece que la velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración y área del intercambio e inversamente proporcional al grosor de la membrana. La segunda fase es la respiración interno-tisular, es decir, que de los capilares sistémicos el oxígeno sale de la sangre hacia las células para ser usado, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa, y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular se difunde hacia la sangre para ser transportado de vuelta a los pulmones. Por lo tanto, la ventilación es el paso mecánico necesario para que pueda ocurrir la respiración externa. Para resumir las diferencias clave entre ventilación y respiración, tenemos esta tabla comparativa. Por ejemplo, el proceso de la ventilación es mecánico por contracción muscular y elasticidad, mientras que la respiración es química, de difusión pasiva por gradientes. El lugar de la ventilación abarca todo el tracto respiratorio hasta los alvéolos, mientras que la respiración externa ocurre específicamente en la barrera alveolocapilar pulmonar y la interna en los capilares tisulares. El objetivo de la ventilación es mantener un flujo aéreo constante para renovar los gases alveolares, y el de la respiración es oxigenar la sangre y los tejidos, además de descarboxilarlos, es decir, eliminar el dióxido de carbono. Finalmente, la ventilación va a depender de la integridad muscular, la elasticidad pulmonar y la resistencia de las vías aéreas, mientras que la respiración va a depender de las membranas intactas, la hemoglobina funcional y un metabolismo celular activo. Para entender un poco mejor la regulación mecánica de la ventilación pulmonar, vamos a recordar la ley de Boyle, que establece que a una temperatura constante el producto de la presión por el volumen de un gas es constante. En la respiración, pues vamos a tener que durante la inspiración, al aumentar el volumen torácico, la presión intrapulmonar va a disminuir por debajo de la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, generando un gradiente que hace entrar el aire, mientras que en la expiración en reposo, al disminuir el volumen, la presión intrapulmonar va a aumentar y va a hacer a que el aire salga solo. En la imagen podemos ver cómo el diafragma se contrae, y este movimiento es el principal responsable del cambio de volumen en la respiración tranquila, aproximadamente del 70 a 75% del cambio volumétrico. La regulación mecánica de la ventilación pulmonar va a implicar el movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones impulsados por los cambios de presión generados por los músculos. En la inspiración activa van a participar algunos músculos, como es el diafragma, que va a descender al contraerse y va a aumentar la dimensión vertical del tórax. Los músculos intercostales externos, que van a elevar las costillas y van a aumentar las dimensiones anteroposteriores y transversales. En las inspiraciones profundas también se van a implicar los músculos accesorios, como lo son el esternocleidomastoideo, los escalenos y los serratos. Al aumentar el volumen torácico, la presión intrapleural, que siempre va a ser negativa, se hace aún más negativa,
transmitiéndose a los pulmones que se van a expandir por adherencia pleural. El aire va a entrar pasivamente por gradiente de presión. Además, van a haber receptores de estiramiento en las paredes de los pulmones que al detectar la expansión excesiva van a activar el reflejo de Herring-Brauer, inhibiendo el centro inspiratorio en el bulbo raquídeo. Esto para evitar una sobreinsuflación pulmonar y que principalmente este es el reflejo más importante que se puede ver en recién nacidos y algunas patologías. Ahora bien, la regulación mecánica de la expiración va a ser de dos tipos. Uno, la pasiva o en reposo, donde los músculos inspiratorios se van a relajar, el diafragma va a subir, las costillas van a descender por gravedad y la elasticidad pulmonar debido a las fibras elásticas y la tensión superficial alveolar. Esto hace que los pulmones colapsen temporalmente, reduciendo el volumen torácico y expulsando el aire, y esto no requiere de gasto energético. La segunda va a ser la expiración activa, que va a ocurrir durante el ejercicio o una expiración forzada. Aquí se van a contraer los músculos expiratorios como los intercostales internos, los oblicuos y transverso del abdomen, además del recto abdominal. Estos van a aumentar activamente la presión intratorácica e intraabdominal, expulsando el aire con mayor fuerza y velocidad. El centro respiratorio va a regular esta intensidad según las necesidades metabólicas detectadas por los quimiorreceptores centrales o periféricos, manteniendo la homeostasis ácido-base y el oxígeno en sangre. Bueno, yo les voy a explicar los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes y capacidades corporales van a ser medidas fundamentales que van a permitir cuantificar la cantidad de aire que los pulmones van a poder contener y movilizar durante el ciclo respiratorio. Esas medidas son esenciales para evaluar la función respiratoria, diagnosticar enfermedades pulmonares y comprender el transporte de gases en el organismo. En adultos promedio, estas medidas van a variar según los factores como edad, sexo, talla y peso corporal. Bueno, vamos a empezar con volúmenes pulmonares. Los volúmenes pulmonares son unidades individuales de aire medidas durante las fases específicas del ciclo respiratorio. En estas vamos a tener cuatro tipos de volúmenes pulmonares. El primero es representado como BC y es el volumen corriente. Este va a tener un valor promedio de 500 mililitros en un rango normal de 400 a 600 mililitros. Y este va a ser el volumen de aire que entra y sale de los pulmones durante la respiración normal y sin esfuerzo en reposo. Después tenemos el BRI, que es el volumen de reserva inspiratoria, con un valor promedio de 3.000 mililitros en un rango de 2.400 a 3.600 mililitros. Y este es el volumen adicional de aire que puede ser inhalado después de una inhalación normal. Después tenemos el BRE. El BRE es el volumen de reserva expiratoria y el valor promedio de este es de 1.100 mililitros en un rango de 800 a 1.400 mililitros. Este volumen de aire puede ser exhalado de forma voluntaria después de una expiración normal. Y por último tenemos el BR, que es el volumen residual. Este tiene un valor promedio de 1.200 mililitros en un rango de 800 a 1.600 mililitros. Y ese es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima voluntaria. Bueno, ahora tenemos las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares son la suma de dos o más volúmenes individuales y son medidas que van a proporcionar información integral sobre la función respiratoria. En primer lugar, tenemos la capacidad inspiratoria. Este va a ser la suma del volumen corriente BC más el volumen de reserva inspiratoria, que es el BRI. Este va a tener un valor promedio de 3.500 mililitros y es la cantidad máxima de aire que puede ser inhalado comenzando desde la capacidad residual funcional. Después tenemos la capacidad residual funcional, que es el CRF, y esta es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Tiene un valor promedio de 2.300 mililitros y va a ser el volumen de aire que va a permanecer en los pulmones después de una expiración normal. Después tenemos
la capacidad vital, que es CB. Esta va a ser la suma de tres volúmenes que van a ser el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Este va a tener una capacidad, un volumen promedio, de 4.600 mililitros en adultos. Y este es un volumen máximo de aire que puede ser exhalado después de una inhalación máxima voluntaria. Y después vamos a tener la capacidad pulmonar total, CPT. Esta es la suma de todos los volúmenes pulmonares y va a tener un valor promedio de 5.800 mililitros en un rango de 4.600 a 7.000 mililitros. Este es un volumen de aire contenido en los pulmones después de una inhalación máxima voluntaria y un volumen máximo al que pueden expandirse los pulmones. La diferencia en este va a ser por el sexo, y en los hombres va a ser de aproximadamente 6.000 mililitros y en mujeres de 4.200 mililitros. Bueno, en la siguiente tabla se va a ver cómo se van a ver los volúmenes pulmonares según la fase del ciclo respiratorio en el que se encuentren. Abajo vamos a tener el tiempo y a un lado vamos a tener el volumen pulmonar en mililitros. Vamos a ver en esta tabla cómo se va a ver el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente que es el volumen residual y las capacidades pulmonares. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que sería la regulación nerviosa de la respiración. La respiración no va a depender solo de los músculos, está controlada por redes neuronales que actúan como un marcapasos y adaptan la frecuencia y la profundidad respiratoria a las necesidades metabólicas en cada momento. Este control integra señales automáticas del tronco encefálico con influencias voluntarias de la corteza cerebral y con múltiples estímulos sensoriales procedentes de todo el cuerpo. Aquí están los quimioreceptores, que serían los detectores de composición química. Estos son receptores sensoriales especializados que detectan cambios en la composición química de la sangre y envían esta información a lo que sería el sistema nervioso para modular la ventilación. Además de los quimioreceptores, hay diversos mecanorreceptores que van a informar sobre el estado mecánico del aparato respiratorio y van a participar en reflejos protectores. Estos están en el parenquima pulmonar, que existen receptores de estiramiento y se activan cuando los pulmones se distienden y desencadenan el reflejo de Hering-Breuer, que interrumpe la inspiración prolongada y favorece el inicio de la expiración. De esta forma, estos receptores van a contribuir a evitar la sobreinflación pulmonar, especialmente en lactantes y durante respiraciones profundas forzadas. Bueno, y aquí tenemos un esquema que nos ayudaría a explicarlo un poquito mejor. La respiración, como es un proceso automático generado en el tronco encefálico, como les dije, esta regulación nerviosa de respiración va a adaptar la frecuencia y la profundidad respiratoria. Entonces, sobre este control básico van a actuar influencias voluntarias de lo que serían la corteza cerebral y estímulos emocionales o de estrés procedentes del sistema límbico y del hipotálamo. En el bulbo raquídeo se encuentran los centros respiratorios medulares con grupos neuronales que actúan como marcapasos de ritmo respiratorio y van a activar a los músculos inspiratorios y expiratorios. En la protuberancia o puente se localizan centros que van a ajustar la duración de la inspiración y de la expiración, afinando el patrón generado por el bulbo y previniendo el sobreinflado pulmonar. En esto ya actúan lo que serían los quimiorreceptores centrales en la superficie ventrolateral del bulbo, que van a detectar aumentos de CO2 y la caída del pH del líquido cefalorraquídeo, y en respuesta van a estimular la ventilación para eliminar CO2. Los quimiorreceptores periféricos van a estar situados en los cuerpos carotídeos y aórticos y van a responder sobre todo a la disminución del oxígeno arterial, aunque también a cambios de CO2 y de iones de hidrógeno, enviando señales rápidas al tronco encefálico para aumentar la respiración. Además de los mecanorreceptores del pulmón y de la pared torácica, que van a informar sobre el estiramiento del parenquima y los movimientos respiratorios, participando en lo que sería el reflejo de Hering-Breuer y en reflejos protectores como la tos. Factores como la voluntad consciente, el ejercicio, el dolor, la temperatura, el sueño y el estado emocional pueden aumentar o disminuir la ventilación al modular la actividad de estos centros nerviosos. Ahora, la hematosis. La hematosis
va a ser este proceso fundamental mediante el cual la sangre venosa desoxigenada que llega a los pulmones se va a transformar en sangre arterial oxigenada. Esto ocurre en un mecanismo de difusión simple a favor de un gradiente de presión parcial. Bueno, y aquí hay otro esquema que nos puede ayudar a explicar mejor este proceso. Durante la que sería la inspiración, el aire alveolar contiene una presión parcial de oxígeno mucho más alta y de dióxido de carbono más baja que lo que sería la sangre venosa que llega a los capilares pulmonares. Debido a este gradiente de presión, el oxígeno se va a difundir desde el interior del alveolo hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono va a seguir el camino inverso, moviéndose desde la sangre hacia el alveolo para su eliminación. Los eritrocitos, que van a ser la célula clave de este proceso, son porque ya contienen hemoglobina, una proteína con grupos hemo capaces de unirse de forma reversible al oxígeno. Cuando el oxígeno entra en los capilares pulmonares, se disuelve en el plasma y rápidamente penetra en los eritrocitos, donde se une a la hemoglobina formando lo que sería oxihemoglobina, permitiendo transportar grandes cantidades de oxígeno sin elevar excesivamente la presión parcial de la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que llega desde los tejidos se encuentra en tres formas: disuelto en plasma, unido a proteínas, sobre todo a la hemoglobina como carbinohemoglobina, y en mayor proporción como ion bicarbonato. En los eritrocitos, la anhidrasa carbónica va a catalizar la conversión de bicarbonato en CO2, que se difunde hacia el alveolo y va a ser expulsado luego con la expiración, proceso facilitado por la oxigenación de la hemoglobina que va a reducir su afinidad por el CO2. Como resultado, la sangre que sale de los capilares pulmonares se convierte en sangre arterial con alta presión parcial de oxígeno, elevada saturación de hemoglobina, menor contenido de dióxido de carbono y un pH más alcalino. La eficacia de la hematosis va a depender de varios factores: una gran superficie alveolar, funcional, una barrera alveolocapilar delgada, un flujo sanguíneo adecuado y bien distribuido, una buena relación ventilación-perfusión y eritrocitos con hemoglobina estructural y funcionalmente normal. Ok, bueno, ahora les voy a explicar los cambios químicos sanguíneos en la circulación pulmonar. Esta es una tabla que va a resumir todo lo que les voy a decir y vamos a poder identificar en la tabla los parámetros, cómo va a estar en sangre venosa, cómo va a estar en sangre arterial. Bueno, primero voy a empezar diciéndoles que los cambios químicos más importantes en la circulación pulmonar van a implicar modificaciones en la composición de gases disueltos en la sangre y cambios en el transporte de dióxido de carbono. Bueno, primero tenemos cambios en oxígeno. En la sangre venosa desoxigenada, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio con saturación de oxígeno del 75%, siendo la mayoría del oxígeno transportado unido a hemoglobina. En la sangre arterial oxigenada, la presión parcial de oxígeno va a alcanzar del 95 al 100 milímetros de mercurio con saturación de oxígeno del 98%, representando la capacidad de transporte máxima. Bueno, en la tabla lo vamos a poder identificar como presión parcial de oxígeno es PO2. Ahí vamos a ver que en sangre venosa es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y en arterial de aproximadamente 95 a 100 milímetros de mercurio. Ahí vamos a también ver la saturación, que en sangre venosa es de aproximadamente 75% y sangre arterial del 98%. Después tenemos la presión parcial de CO2, que en sangre venosa es de aproximadamente 46 milímetros de mercurio y en sangre arterial de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Y tenemos el pH, que ahora se les voy a explicar, pero después tenemos el bicarbonato, que es mayor en sangre venosa que en sangre arterial. El bicarbonato va a ser una de las tres formas principales que va a estar en las que se va a encontrar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono disuelto va a ser de aproximadamente de 5 a 10, entre 5 al 10% va a estar disuelto en el plasma sanguíneo siguiendo la ley de Henry. El bicarbonato, como ahí lo mostré, va a estar del 80 al 90% formado mediante la reacción dióxido de carbono más agua con la enzima anhidrasa carbónica, siendo el transportador principal de dióxido de carbono,
y la carbaminohemoglobina, que va a estar igual del 5 al 10%, donde el dióxido de carbono se une directamente a la hemoglobina sin competir con el sitio ideal del oxígeno. Entonces, por eso el bicarbonato va a estar más presente en sangre venosa que en la sangre arterial. Ahorita voy a explicarlo un poquito más adelante, pero así va a estar puesto. Después tenemos el pH, que en sangre venosa es aproximadamente de 7.35, porque tiene mayor contenido de dióxido de carbono y hidrógeno, siendo ligeramente más ácida. Y la sangre arterial va a tener un pH aproximado de 7.40, porque tiene menor contenido de CO2, siendo más alcalina. El factor de Born va a describir cómo la hemoglobina desoxigenada tiene mayor afinidad por el hidrógeno y el dióxido de carbono, facilitando la unión de dióxido de carbono en tejidos y la liberación de CO2 en pulmones. Bueno, así va a estar esta tabla, pueden estudiarla, así está muy fácil. Ok, les voy a explicar ahora la acidosis y la dosis respiratoria y metabólica. Los trastornos ácido-base van a ser alteraciones del equilibrio entre ácidos y bases en la sangre, que van a estar regulados principalmente por los pulmones, que van a ser los trastornos respiratorios, y los riñones, que van a ser los trastornos metabólicos. El pH sanguíneo va a tener, normalmente va a estar entre 7.35 y 7.45 mediante amortiguadores químicos, regulación respiratoria, que es el CO2, el bicarbonato, y regulación renal del bicarbonato y hidrógeno. Ahora les voy a explicar qué son los trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios van a ser condiciones que afectan la función pulmonar y la capacidad del cuerpo para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Y los trastornos metabólicos van a ser trastornos que van a tener condiciones que afecten el equilibrio químico del cuerpo, incluyendo la producción y eliminación de ácidos y bases. Con esta tabla voy a explicarles sobre los trastornos ácidos-bases. Vamos a tener trastorno ácido-base, cambio primario, cambio compensador y el tiempo en el que se va a tardar en compensarlo. Vamos a empezar con los trastornos metabólicos. En los trastornos metabólicos, en primer lugar, tenemos la acidosis metabólica. El cambio primario de este va a ser una disminución del bicarbonato. También va a haber una disminución del pH. El bicarbonato va a estar menor a 22 miliequivalentes sobre litros y el pH va a ser mayor a 7.35. Esto va a ser causado por pérdida de bases o ganancias de ácidos. Las causas comunes incluyen diarrea, cetoacidosis diabética, fallo renal, shock, sepsis y deshidratación. Y se va a manifestar con la respiración rápida, profunda, debilidad y náuseas. Y la compensación, aquí como dice el cambio compensador, va a ser la disminución de la presión parcial de oxígeno. Esto va a hacer un aumento para que baje la presión parcial de oxígeno, o sea, se elimine CO2, vamos a aumentar la ventilación. Y este cambio va a hacerse durante minutos o horas, no va a ser muy tardado. Después tenemos la alcalosis metabólica, que como podemos ver su cambio primario es el aumento del bicarbonato, y también vamos a tener un aumento de pH. El bicarbonato tiene que ser mayor a 26 miliequivalentes sobre litro y el pH mayor a 7.45. Esto va a ser causado por ganancia de bases o pérdida de ácidos, y las causas comunes incluyen vómitos, diuréticos, ingesta excesiva de bases, hipokaliemia, insuficiencia renal crónica. Se van a manifestar con confusión, espasmos musculares y tetanía. Y como cambio compensador tenemos que es el aumento de la presión parcial de CO2, que en para que se pueda retener ese CO2 y aumente la presión parcial de CO2, vamos a tener que tener una disminución de la ventilación. Esto de igual se tarda minutos o horas, el cambio compensador. Después tenemos los trastornos respiratorios. Vamos a tener la acidosis respiratoria, que el cambio primario es el aumento de la presión parcial de oxígeno, y
vamos a tener también una disminución del pH. La presión parcial de CO2, perdón, una disculpa. La presión parcial de CO2 va a tener que ser mayor a 45 milímetros de mercurio y el pH va a ser menor a 7.35. Esto va a ser causado por hipoventilación y las causas comunes van a incluir EPOC, asma severo, depresión del centro respiratorio, debilidad muscular respiratoria, obstrucción de vías aéreas y neumonía, y se pueden manifestar con somnolencia, confusión, cefalia y cianosis. Y el cambio compensador, como que dice, en la reabsorción renal del bicarbonato va a aumentar y el bicarbonato en plasma va a aumentar. Esto va a ser causado por los riñones que van a compensar esto, aumenta reteniendo el bicarbonato. Eso va a hacer que aumente en el plasma y esta respuesta va a ser lenta, o sea, va a tardar días en compensar esto. Después tenemos la alcalosis respiratoria, que va a resultar, como allí dice, el cambio primario es la disminución de la presión parcial de CO2 y el aumento del pH. Ahí no se ve, pero es un aumento de pH. Y la presión parcial de CO2 va a ser menor a 35 milímetros de mercurio y el pH mayor a 7.45. Esto va a ser causado por hiperventilación. Las causas comunes van a incluir ansiedad, pánico, dolor intenso, fiebre, ejercicio excesivo, embolia pulmonar y insuficiencia cardíaca. Y va a manifestarse con mareos, parestesias, hormigueos y calambres tetánicos. El cambio compensador aquí dice que en la reabsorción renal del bicarbonato va a bajar y el bicarbonato en plasma igual va a bajar. ¿Esto cómo va a pasar? Bueno, los riñones van a secretar este bicarbonato eh, para, para que obviamente el bicarbonato en plasma baje y esta respuesta compensadora va a tardar días igual.